En este video les voy a enseñar cómo se comportan las compuertas lógicas. Iniciaré a mostrarles cómo se comporta la compuerta lógica o también llamada OR en inglés. Bueno, la compuerta lógica O se representa de la siguiente manera. Es como un tipo de flecha con dos patas o entradas que se denotan por A y B y tienen una salida. Para entender mejor el funcionamiento de esta compuerta, les mostraré cómo funciona de una manera más sencilla. Es cuando tenemos conectado un botón o un apagador, un switch, cualquier botón que permita que la corriente eléctrica pase para encender un LED, un foquito o cualquier otra cosa que se active. Las tenemos conectados en paralelo y al momento de que se cierra el circuito con cualquiera de los dos, se activa la salida. Sin importar cuál es el que se active primero, la salida va a estar activa. Por ejemplo, tenemos que si aplazamos este botón, la corriente va a pasar por aquí y va a salir hacia el LED, al diodo LED, y se va a encender. De igual manera, si la corriente cerramos el circuito de esta manera con un switch, la corriente va a venir, va a pasar por aquí y va a llegar a el LED, que de igual manera se va a encender. O si presionamos los dos al mismo tiempo, la señal se va a venir por ambos lados y va a encender también el diodo LED. Así, por ejemplo, regresando a la compuerta, vemos que si aquí ingresamos un 1 y aquí un 0, en la salida obtendremos un 1. Si vemos que ponemos un 0 aquí y un 1 acá, igual la salida va a estar en 1. Si ponemos un 0 aquí y un 0 acá, la salida va a estar en 0. Si ponemos un 1 aquí y un 1 acá, la salida tendremos un 1. Este comportamiento se puede registrar en una tabla de la siguiente manera, en el que tenemos las entradas en una parte y las salidas en otra parte. Cuando tenemos un 0 y en el otro lado también tenemos un 0, la salida será 0. Cuando tenemos un 0 y un 1, en la salida tendremos un 1. Cuando tenemos un 1 aquí y un 0 en esta parte, en la salida será un 1. Cuando tenemos un 1 y otro 1, la salida será un 1 también. Esas tablas se llama tabla de Carnot, que más adelante en otro video les voy a explicar qué es lo que significa. La siguiente compuerta que les voy a enseñar se llama compuerta I, o por su nombre en inglés AND, que su símbolo es el siguiente. Es una compuerta con dos entradas y parece como un medio círculo o la mitad de una elipse, y con una sola salida tiene. Bueno, esta compuerta, como la anterior y como ya lo mencioné, tiene dos entradas, A y B, y una salida. Esa compuerta se comporta de la siguiente manera: cuando en A hay un 0 y en B hay otro 0, en la salida obtendremos un 0. Cuando en A hay un 0 y en B hay un 1, en la salida habrá un 0. Y cuando en la entrada A haya un 1 y en la entrada B un 0, en la salida habrá un 0 también. Y cuando en la entrada A haya un 1
y también en la entrada B haya otro 1, en la salida habrá un 1. Una manera de recordar la compuerta AND es cuando vemos que ponemos dos apagadores en serie y vemos que cuando por ejemplo en el primer apagador le ponemos un 0, o sea abierto, y en este otro 0 también abierto el apagador, la salida no va a tener corriente porque aquí se obstruye el paso de la corriente, y de igual manera aquí no recibe nada. En cambio, si tenemos un 0 aquí y aquí tenemos un 1, de igual manera la salida va a estar apagada porque aquí la corriente no llega a esta parte, aunque esté cerrado el switch. Pero si ponemos un 1 aquí y aquí un 0, la corriente por aquí llegará y pasará por este switch, pero como está en 0 el apagador o abierto, la corriente no pasará para encender este LED. En cambio, si aquí tenemos un 1 y aquí un 1, esta es la única condición en que la corriente, si pasara, pues vendrá de acá. El switch está cerrado, pasa por acá, el switch está cerrado y llegará a el diodo LED, el cual se podrá encender. Y este comportamiento se puede simplificar en una tabla de Carnot, que como ya les dije anteriormente, les voy a decir por qué se llama Carnot en otro video más adelante. Como les dije anteriormente, si aquí tenemos en las entradas A un 0 y en la entrada B un 0, en la salida obtendremos un 0. Si en la entrada A hay un 0 y en la entrada B hay un 1, tendremos un 0. En la entrada A hay un 1 y en la entrada B hay un 0, en la salida habrá un 0. Y la única condición que puede haber un 1 en la salida es cuando en la entrada A hay un 1 y en la entrada B hay otro 1. Y así tendremos un 1 en la salida, que nos indicará que el foco o la lámpara está encendida. La última compuerta de este video que les voy a enseñar es la compuerta inversora, o también llamada compuerta NOT, que su símbolo es el siguiente. Consta de una sola entrada y su símbolo es como un triángulo con un círculo en la punta y tiene una sola salida. La tabla de Carnot de esta compuerta es bastante sencilla. Como esta compuerta tiene una sola entrada, solamente hay dos opciones o dos condiciones: que esta esté en 1 o que en esta esté en 0. Cuando la entrada A está en 0, la salida va a estar en 1, y cuando la entrada esté en 1, la salida va a estar en 0.